Bueno, ahora sí, estamos grabando entonces. Vamos a reiniciar el debate y tenemos todos los micrófonos cerrados. El doctor Vicario, por favor, Augusto, adelante con tu pregunta. Sí, Daniel, te quería hacer una pregunta, muy didáctica tu presentación, pero cuando vos hablaste de la etiología, yo tenía leído que las dos etiologías más frecuentes eran la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. Y vos mencionás en segundo término a la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Esto es así? ¿Ha cambiado? Bueno, sí, es un tema que sorprende un poco. La demencia por cuerpos de Lewy en los últimos 15 años se ha empezado a conocer cada vez más y se ha empezado a reconocer que la enfermedad por cuerpo de Lewy, hablemos globalmente de demencia por Parkinson, demencia por cuerpo de Lewy, sería la segunda causa de demencia con una frecuencia entre el 7 y 15% dependiendo de los autores. Correlativamente con eso, el tema de la demencia vascular es un tema complejo, ¿no? Porque la demencia vascular pura, así como que, bueno, la única patología que tiene es patología vascular en el cerebro y esa es la causa de la demencia, sería tan frecuente, digamos, la clásica demencia que describió Kaczynski, de comienzo brusco, de inicio brusco y evolución escalonada, no, digamos, por múltiples ACVs, córticos subcorticales, no es tan frecuente. Lo que sí hay, la patología vascular es universal prácticamente después de los 65 años, entonces se agrega a la patología neurodegenerativa, empeora la patología neurodegenerativa porque probablemente en la neurodegeneración hay el problema vascular contribuye a la neurodegeneración y digamos, está omnipresente la patología vascular, pero yo diría no como la única causa de demencia, sino como un agregado a la patología neurodegenerativa, como un agravante a la patología neurodegenerativa. Pero así la demencia vascular pura, como el Cadacil, digamos, o la demencia multiinfarto, no es tan frecuente. Es frecuente agregada. Ahora, ahí yo te hago la siguiente pregunta, que me la hago yo y yo creo que no tiene respuesta. ¿Cuándo una persona tiene enfermedad de Alzheimer con componente vascular y cuándo tiene una demencia mixta? ¿Cuándo se cruza ese? La verdad que yo no sé, parece que es muy difícil saberlo, ¿no? Por eso, uno podría interpretar como que el componente vascular está presente en todas las otras demencias. ¿Y vos crees que esto puede precipitar la expresión clínica de la enfermedad? ¿El componente Bueno, sí, vascular esto podría figurar como...? lo sabemos, ¿no? Lo hemos leído, lo he escuchado también en tus charlas. Vos, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer que tienen patología amiloide o neuropatía, pero no tienen, digamos, ovillos neurofibrilares, pero no tienen un componente vascular importante, por ahí son personas que mueren, encontraron patología de Alzheimer y no tienen expresión clínica, como la famosa Sister Mary. Sister Mary tenía muy poca patología vascular, ¿no es cierto? Y tenía, digamos, Sister Mary es una monja que murió a los 100 años, o 104, no sé exactamente cuánto, 6 meses antes se había hecho una evaluación neurocognitiva en el contexto de un protocolo, estaba bien, cuando muere dona su cerebro, la autopsia muestra que tiene patología de Alzheimer por todos lados, que no se había manifestado clínicamente. Una de las hipótesis es porque tenía escasa patología vascular. Bien. Entonces, sin duda contribuye, y no es lo mismo tener cualquier enfermedad neurodegenerativa sin patología vascular que con patología vascular. Cuando es un desencadenante, es un agravante, modifica la expresión clínica. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Por favor, ahora continúa la doctora María Cecilia Fernández, que quería comentar. Dale, gracias Fer, gracias Dani por la presentación, muy linda. Y me pareció muy interesante que traigas el tema del concepto de demencia senil y demencia en jóvenes, porque creo que es un tema que en todos los ámbitos de lo que no estamos haciendo la super especialidad de cognitivo, se sigue hablando, ¿no? Incluso en la población general. Pero como en la medicina creo que todo vuelve, como en la historia. Hace muy poquito para la enfermedad de Alzheimer se vuelve a considerar el Alzheimer de inicio temprano y el Alzheimer de inicio tardío, sin hablar de senil y presenil, pero es un concepto muy interesante nuevo, donde los pacientes menores de 65 años con enfermedad de Alzheimer tienen algunas características distintas de la enfermedad del Alzheimer del más viejo, ¿no? Algunos pacientes con
las variantes más atípicas de la enfermedad de Alzheimer, atrofia cortical posterior, variantes frontales, variantes del lenguaje. Así que me parece súper importante el concepto este de demencia senil, dejarlo a un lado, pero tener presente que tal vez los pacientes muy añosos puedan tener características distintas de cuando un paciente más joven manifiesta una enfermedad demencial. Sí, los pacientes muy añosos tienen mayor tendencia a la suma de patologías, digamos. Alzheimer vascular, como dijimos, Alzheimer Lewy vascular, son todas entidades muy frecuentes en las personas mayores. Y ahora, para complicar más las cosas, aparece la TDP-43, ¿no? Entonces, esa sería una demencia senil, digamos, porque aparece a los 90 años. Y bueno, muchas personas que tienen Alzheimer, en realidad, que tienen clínicamente Alzheimer, en realidad tienen Alzheimer TDP-43. Me parece que por ahí viene un tema futuro, que para colmo el TDP-43 no se puede hacer diagnóstico en vitro todavía porque no hay marcadores biológicos, ¿no? Así que, pero sí, yo creo que las demencias en la edad avanzada son distintas en las enfermedades jóvenes, sobre todo por la alta prevalencia de mixta. Totalmente. Muy bien. Creo que la doctora Virgi Flores había pedido la palabra. ¿No? Perfecto, muy bien. ¿Alguien? Alguien dijo en el chat que tiene preguntas. Cecilia Ortiz. Adelante, Cecilia, activa tu micrófono, por favor. Activa tu micrófono. Ahí está. Sí, quería darle las gracias desde interesantísima la charla, y un poco preguntar, porque esto de la TDP-43 es bastante novedoso por aquí, ¿qué diferencias clínicas o qué diferencias sintomatológicas podríamos marcar como divisoria de aguas entre la enfermedad de Alzheimer y esta patología? Bueno, mira, la TDP-43 es una proteína, todos estos son proteínas normales del cerebro que cumplen alguna función fisiológica y por motivos X más o menos conocidos terminan generando y se transforman en proteínas patológicas. El ejemplo más claro de esto es la proteína priónica de la enfermedad de Jacob-Creutzfeldt. Pero bueno, la TDP-43 es una proteína muy ubicua que está en neuronas, está en la glía y en células nerviosas, cuya función fisiológica no se conoce muy bien, pero cuya generación produce varias enfermedades. Con respecto a la demencia por TDP-43, es una demencia de inicio tardío, es una demencia amnéstica, de inicio amnéstico, parecida al Alzheimer, y que para colmo en las imágenes tiene atrofia de hipocampo, que también puede ser confundida con el Alzheimer. No está muy bien caracterizada. ¿Qué pautas podemos tener nosotros para diferenciar una de otra? La verdad es que no hay una caracterización, es una caracterización clínica muy clara, pero lo que sí sabemos, o lo que sí se sabe ahora, es que es una demencia de gente muy, muy vieja y con atrofia de hipocampo. Y aparentemente la evolución de los pacientes que tienen TDP-43 solo, sin Alzheimer, sin otra cosa, TDP-43 solo, sería mucho más lenta y entrarían en una meseta y mucho más prolongada que los pacientes con Alzheimer. Los pacientes con Alzheimer vienen con un tobogán rápido, los con TDP-43 son mucho más lentos y conservan la funcionalidad más tiempo, digamos. Esta podría ser una diferencia. Pero todavía no hay una caracterización clínica, decir, bueno, estos son los criterios diagnósticos de esta enfermedad, digamos. Muy bien, la doctora Patricia Conti quería hacer un comentario. Hola, ¿sí me escuchan? No, en verdad, bueno, obviamente que, bueno, la exposición fue impecable. Lo que me interesó mucho fue el hincapié que puso Daniel sobre el tema de los trastornos conductuales, ya que en este polimorfismo de médicos que somos, médicos psiquiatras, neurólogos, clínicos, geriatras, cardiólogos, me parece que está bueno esto de poder describir bien los trastornos psiquiátricos, la conducta de estos pacientes, que a veces es un síntoma de inicio. Y querría preguntarle a Daniel, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de inicio que él ha visto en su amplia experiencia con respecto a la enfermedad de Alzheimer? Diría que el síntoma más común, el síntoma neuropsiquiátrico más común es la apatía, ¿no? Sí. A veces antes de los síntomas cognitivos, ¿no? El viejito, no, que no le interese, mire, Exacto. dígale que pueda caminar, que se junte, ya no quiere ir más al club, que no esto, que no lo otro, es la apatía, te diría.
Y en segundo término, los síntomas depresivos, hablando de Alzheimer específicamente. La apatía que atraviesa toda la enfermedad, desde el principio hasta el final, digamos, y es altamente frecuente. Cuando, en las demencias por cuerpo de Lewy, obviamente el síntoma de comienzo más común de la parte neuropsiquiátrica son las alucinaciones. El otro día discutíamos, el otro día nos enseñaba Julio, que no lo veo hoy en el chat, la diferencia entre alucinaciones y alucinosis, ¿no? Que al principio los Lewy a veces tienen crítica de la alucinación, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, la apatía me parece el síntoma más común de inicio, sin lugar a dudas. Y corre. Quería agregar algo más de la TDP que preguntó la doctora. ¿Cuándo nos damos cuenta que tiene TDP? En las pocas ocasiones que le pedimos un marcador de amiloide y es negativo en un paciente que tiene lo que parece ser un Alzheimer típico. Entonces, este tiene Alzheimer y le hiciste una punción lumbar o le pediste un PET amiloide y no tiene amiloide. Pero digamos que en la práctica clínica eso es altamente infrecuente. Dale. Decime, Patricia. No, mi pregunta era justamente con respecto a que el segundo síntoma frecuente, sobre todo vemos pacientes mayores de 65 años, si la depresión es tan frecuente como síntoma de inicio, ¿qué tips nos podrías dar vos con tu amplia experiencia? ¿Podría hacernos diferenciar si es un síndrome depresivo del añoso, del adulto mayor, versus síndrome depresivo del paciente con deterioro cognitivo? Bueno, yo sería un caradura si contesto esta pregunta estando presente el doctor Taragano u otro psiquiatra. Fernando, me parece que esa pregunta sos la persona ideal. No, señor. No, señor. Vos sos el geriatra y esto es una multidisciplina. Bueno, dale. Entonces, la pregunta es, ¿qué tips? Vamos de nuevo, Patricia, qué centrito que me tiraste. A ver, ¿cómo es? No, ¿qué tips o qué nos podés decir con respecto a qué diferencias vos podrías ver con tu amplia experiencia viendo pacientes adultos mayores? Decir, a ver, este me parece que es un cuadro depresivo de un adulto mayor o este es un inicio de un síndrome depresivo de un paciente con un cognitivo. Es una pregunta de muchísimo valor clínico, porque es una situación que se da frecuentemente en la práctica diaria y es algo que nos pasa, te diría, de manera cotidiana. En primer lugar, hay que ver los antecedentes del paciente, es decir, si es un paciente que a lo largo de la vida ha tenido trastornos, episodios de depresión, es un distímico, etc., entonces esto sería un episodio más consistente y coherente con lo que ha sido la vida del paciente, o esto es algo absolutamente extraño y raro que no tiene nada que ver con la historia del paciente, hay un quiebre acá. Acá ha pasado algo distinto de lo que le pasa siempre a esta persona. O sea, en primer lugar, la historia, el aspecto longitudinal de cómo ha sido la vida del paciente y ver si hay un quiebre o no. Ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto que yo vería es los síntomas en sí mismos. Yo trataría en este paciente de tener una evaluación neurocognitiva completa y ver, por ejemplo, si tiene fallas de memoria que mejoran con la facilitación, es decir, mejoran con clave semántica, eso es más probable que sea un problema depresivo o algún problema subcortical. Mientras que si tiene fallas de memoria que no mejoran con clave semántica, eso es más probable que esa falla de memoria sea de origen hipocampal y esté más relacionado quizás con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, la evaluación neurocognitiva nos permitiría también a nosotros ir discriminando de una manera u otra. Y en tercer lugar, yo creo que con una neuroimagen, digamos, no es que ninguna de estas cosas te da el diagnóstico, pero son todos elementos que vos vas sumando. Una neuroimagen donde ves que el paciente tiene atrofia temporal mesial, es decir, tiene atrofia de hipocampo. Entonces, bueno, si vos tenés un paciente que nunca estuvo deprimido y que de repente tiene síntomas depresivos, que tiene una falla de memoria de tipo hipocámpica y que en la resonancia tiene atrofia temporal mesial, es decir, atrofia hipocámpica, bueno, pensá que debe haber una enfermedad neurodegenerativa detrás, mientras que si esos elementos están ausentes, no. De todos modos, a veces la otra es la respuesta terapéutica, ¿no es cierto? Que se supone que si el paciente tiene una depresión pura, por ahí la respuesta terapéutica a los antidepresivos va a ser mejor que no, o sea, el intento terapéutico. Y en definitiva, lo que habíamos hablado cuando el doctor Guido Dorman habló de los biomarcadores. Si tenés disponible un biomarcador y te queda la duda después de todo eso, bueno, por ahí saber si ese paciente tiene amiloide o no, o si ese paciente tiene
hipometabolismo en el PET con FDG en regiones claves para en el cíngulo, en el precunio o en las áreas parietotemporales, eso te habla más de Alzheimer, digamos. Es decir, son una serie de elementos. Lo primero, la historia del paciente. Bien. Muchas gracias. El doctor González Palacio. José Luis, adelante, por favor. Tenés que activar tu micrófono, por favor. ¿Qué tal? De Resistencia Chaco les estoy hablando ahora con todo el tema del COVID, así que les mando saludos. Me pareció muy interesante la presentación, sobre todo en un aspecto clínico. Nosotros, marcadores, SPET, EPET, estamos muy lejos de tenerlo, lamentablemente no estamos teniendo, y lo que manejamos es por evaluaciones neuropsicológicas y por las entrevistas clínicas. Pero me pareció muy, muy interesante, Daniel, lo que hablaste de la depresión, de la demencia vascular, que a veces es un cajón desastre y se complica o se mezcla con todos los demás tipos de demencias. Pero una pregunta, en la experiencia clínica, y quiero ver de tu experiencia, que sin duda tienes mucho más que yo, con respecto de las depresiones vasculares, de inicio en edades tardías, o sea, y la demencia vascular, si hay algún parámetro o algún tips que vos podrías diferenciar, o podrías dar como diferenciación entre depresión vascular y demencia vascular. Y la pregunta, también un poco por la experiencia, si no toda depresión vascular de inicio tardía va a desembocar en algún tipo de demencia, entre ellas la demencia vascular. No sé si te soy claro con la pregunta. Sí, yo lo que he observado en mi práctica es que los pacientes vasculares, hablamos de esos pacientes que tienen mucha leucoarrayosis y mucha lesión de sustancia blanca y ganglio de la base, ¿no? Que por ahí no son que no han tenido un ACV definido, pero que sí tienen factores de riesgo vascular y van generando un deterioro, y empiezan con trastorno de la marcha, con trastornos del lenguaje, con un trastorno más bien de tipo Broca del lenguaje. Esos pacientes en general, lo que yo los veo es más apáticos que deprimidos. Son pacientes que están indiferentes al medio. Diferenciar la apatía de la depresión a veces es difícil y es importante. La característica fundamental, los dos comparten, la apatía y la depresión o los síntomas depresivos, comparten el hecho de que no tienen interés, tienen anedonia, no les interesa nada, pero la diferencia es que el deprimido tiene síntomas de tristeza, digamos, síntomas negativos. ¿Cómo es que lo llaman los psiquiatras? Eutimia negativa, ahí está, ¿no? Timia negativa, una cosa así la llaman. Está bien. Decirlo vos, a ver, timia negativa, ¿cómo sería? No, está muy bien. O sea, tristeza patológica o hipotimia, pero es en realidad una tristeza patológica. Claro, los pacientes, ¿cómo diferenciar la apatía y la depresión? Los dos están anedónicos, pero el paciente deprimido además tiene tristeza, dolor moral, todos esos sentimientos negativos que no tiene el apático. El apático nada le interesa. Yo, en mi experiencia, lo que más he visto es apatía relacionado con el aspecto vascular. Y sí, esos pacientes te dan una oportunidad, que es de tratarle los factores de riesgo de manera muy intensiva y quizás podés frenar la evolución a demencia. Pero en general, esos pacientes evolucionan a demencia. Igual que los que tienen depresión generada en patología vascular, digamos, también evolucionan a demencia, ¿no? Tienen muchas lesiones en todo el sistema límbico, y bueno, eso justificaría que la depresión vascular, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la última pregunta de la doctora Corbalán, ¿verdad? Ivana Corbalán, y contestá, Dani, y después tenemos que cerrar. Hola, ¿cómo les va? Yo soy psiquiatra de Mendoza. Quería preguntar, no he leído la verdad acerca de esta forma de demencia TDP-43. ¿Se ha visto en lo farmacológico algún tipo de respuesta en particular? Como por ejemplo en el Levi, etcétera. ¿Hay alguna respuesta? No hay estudios. Mirá, en principio es algo que se está conociendo, que se está describiendo. Como te digo, no hay un criterio de diagnóstico claro. Es decir, si vos querés diagnosticar Lewy, tenés criterios diagnósticos que se actualizan, se revisan, Parkinson, Alzheimer. Bueno, acá todavía no hay unos criterios, se están discutiendo criterios diagnósticos, y si vos no tenés criterios diagnósticos, no tenés uniformidad y no tenés clinical trials, es decir, no tenés tratamiento, pues al no haber definido exactamente cómo es la expresión clínica de la enfermedad y cuál es
no tenés biomarcadores, tampoco tenés estudios terapéuticos. Es algo que se está conociendo por ahora. Y desconozco y no sé si existe alguna descripción de tratamiento con anticolinesterásicos en este tipo de patología. Entiendo que no. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar de esta manera. En primer lugar, espero que haya sido con una sonrisa cómo pudimos superar las dificultades técnicas. Les vuelvo a decir, estamos teniendo una gran repercusión por el hecho de que las presentaciones son breves, porque de esa manera da gusto verlas, pero una presentación de 10 minutos, un debate de 20 minutos, así que tenemos varios temas por demás. La doctora María Cecilia Fernández, ella estoy seguro que va a decir que sí a una presentación de las demencias de inicio temprano, que es un tema que ella domina mucho y muy bien, y es algo que evidentemente es muy importante que lo sepamos porque es poco frecuente y justamente los médicos tenemos que estar preparados también para lo poco frecuente. Así que Ceci anda preparando y les invitamos a todos aquellos que quieran, se sientan con ganas de compartir videos de 10 minutos, después los subimos y esa es la idea. Ágil, dinámico, con sonrisas, pasarlas un buen rato y evitar siempre el tedio. ¿Alguien quiere hacer un último comentario? Tiene 15 segundos. Cualquiera, el que quiera. Y si no, elijo. 9, 8, yo. ¿Quién No, dijo? gracias, doctor, por la presentación. Estábamos preguntándonos acá, yo soy neuróloga. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? De Plata. Emilia Clemen está hablando, que vive en Mar del Plata. De Mar del Plata. Levanta la mano, Emilia. Ay, no puedo. No se te ve la cara, Emi. ¿Dónde? No, porque no me funciona la cámara. Ah, bueno, adelante entonces. Tú cerrás, Emilia, vamos. Escuchamos en una charla el otro día y vimos unos artículos, este tema de la apatía que es tan difícil bueno, que no tiene tratamiento farmacológico en realidad y que nos traba tanto el resto de los tratamientos además. Si habían escuchado algo del metilfenidato para el tratamiento de la apatía o qué piensan de eso. Un psiquiatra argentino que se llama Jacobo Minzer, y publicó algunos datos positivos, pero la verdad es que yo no he tenido experiencia con eso, experiencia favorable, y no prosperó mucho. ¿Vos qué decís, Fernando? No, yo quiero decir esto y cerramos. Creo que van a estar todos de acuerdo. La evidencia sirve para que los ministros aprueben tratamientos, pero después adentro del consultorio tenemos que buscar aquel tratamiento que a esa persona en particular le puede ayudar. Algunas personas con apatía responden algunos poquitos a metilfenidato, otros responden a algún agonista dopaminérgico, el pramipexol alguna vez ha resultado en algún paciente, otros con el bupropión, o sea, uno tiene que armarle los trajes a medida en el consultorio a su paciente individual y particular. Después es muy distinto, un secretario de salud, un ministro de salud, nos tenemos que manejar con evidencias y bueno, decir no hay un tratamiento específico. Chicos, vamos a continuar el lunes que viene, les vamos a mandar otra vez la carta para avisar de invitación y el tema, así que seamos estrictos. Un gran saludo a todos, fue hermoso escuchar gente de Mar del Plata, de mi querido Chaco, de Mendoza, de Buenos Aires y de San Juan, por supuesto, el doctor Seinhardt, ¿no? Bueno, así que cerramos, vamos a hacer un paneo para todo el mundo, ahí, estamos todos ahí, saludamos, y bueno, nos vemos el lunes que viene. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias. Chao, chao. Buena semana. Buena semana para todos. Gracias. Igualmente para todos.